Regresamos. Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Segundo grado. Secundaria. ¿Qué tal, señoritas, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí de vuelta en Escuela TV. Segundo grado, secundaria, ya conoces mi nombre, Samuel Villarreal, a tus órdenes. Y como cada miércoles a esta hora, no quiero empezar sin saludar y darle las gracias a la maestra Marcela Ponce. Maestra, como siempre, un placer estar a su lado a cuadro. Ella es nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas. Muy bien, chicos, chicas, ¿en qué nos quedamos la última vez que nos vimos? Nos quedamos en que estábamos describiendo cómo... más que describiendo, analizando las narrativas latinoamericanas. ¿Okay? Si ya recuerdan, estamos analizando porque van a terminar dando una opinión sobre una narrativa latinoamericana. Entonces, ahí tenemos que identificar ambientes y las realidades de esta narrativa. Tenemos que considerar que el ambiente de un cuento es ese lugar en donde va a transcurrir nuestra acción. ¿Ok? Es donde se encuentran también los personajes, pero el lugar no siempre tiene que ser físico, también puede ser imaginario. Nosotros podemos recurrir, ahora sí, que cualquier recurso para poder describir esa narrativa. Recuerda que para poder describir una narrativa, pues vamos a hacer el uso de los adjetivos. Sabemos que los adjetivos es esa palabra que va a calificar a todos los sustantivos en género, en edad, en color, en antigüedad, porque no es lo mismo en edad que en antigüedad, si es en complexión, en estatura. Entonces todo eso es lo que nosotros vamos a utilizar aquí. Podemos ver un ambiente físico, ¿sí? Este es un ejemplo, una imagen para aquellos que son fanáticos de George R.R. Martin, de su saga Canción de Hielo y Fuego. Es como una persona se imaginó que así se vería Invernalia, así le llaman a este lugar. Existen bastantes escritores latinoamericanos que han trascendido, ya lo sabemos, por sus cuentos y novelas. Gracias a sus textos podemos imaginar y adentrarnos en una situación económica, social y en tiempo en la que fueron escritas. Aquí imagina que nosotros queremos narrar una historia que sucede a principios del siglo pasado, pre-revolución. Como lo puedes ver aquí en la imagen, aunque no lo creas, esta es una foto de la calle Morelos, tomada en 1910. Sí, la calle Morelos aquí en Monterrey, Nuevo León. Así era la calle Morelos en 1910. Usar este tipo de fotografías de algunos archivos es lo que te puede ayudar a ti a más o menos poder describir el ambiente. Si es que tienes ya tu historia bien definida, o si estás leyendo una historia que más o menos está ambientada en X o Y año, pues puedes ir a buscar en los archivos, que ya es muy fácil ahora en internet, buscar fotos de esa época para que te sea más fácil imaginarte cómo era el ambiente en el que están narrando tu cuento o tu historia. Entonces eso es un buen tip. Tenemos ambientes físicos, hablando de los tipos de ambientes, y esto nos referimos a un lugar en concreto, un geográfico, donde ocurre la historia. Puede ser un ambiente futurista totalmente de ciencia ficción, como lo estás viendo en pantalla. Dentro de un ambiente contemporáneo, puede ser todavía rural o puede ser urbano, o 100% antiguo y rural, porque también lo podemos ir combinando. Ahora,
¿Puedo combinar ambientes? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se te ocurre que en una ciudad futurista exista todavía ese ambiente rural con la tecnología propia de esa época en el futuro y lo puedes ir mezclando, ¿no? Eso es en cuanto si tú quieres escribir un cuento, pero hay narrativas que sí tienen esas mezclas. Muchos escritores latinoamericanos cuentan con ese tipo de mezclas de ambientes que tú puedes ir identificando. Cuando hablamos de ambiente sociocultural, bueno, pues es la condición social en la que se va a desenvolver la acción tomada en cuenta. Nos permite conocer tanto el nivel cultural, el nivel económico y la clase social a la que pertenece nuestro personaje en la narración. Ese no tiene chiste. Y el ambiente psicológico, bueno, pues aquí ese es el que nosotros vamos a describir. Estamos experimentando a los personajes, pero viéndolos desde su interior. Los están describiendo cómo son por dentro, ¿sí? Estas son las emociones que van a sacar, que van a exteriorizar. Amor, odio, coraje, miedo, felicidad. Y ojo, muchachos y muchachas, aquí es importante identificar tanto lo implícito como lo explícito. Si nos están describiendo, si nuestro narrador latinoamericano nos está describiendo a alguien con suma tristeza, pero luego de repente en un flashback que estamos leyendo, nos está narrando que esa persona sufrió la pérdida de alguien, entonces ya viene implícitamente que esa tristeza es derivada a la pérdida de esa persona. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que ir identificando en esta narrativa. La narrativa latinoamericana se puede decir que es compleja, pero a la vez también es muy fácil, porque es muy padre y fácil identificar esos pequeños, esas pistas, pequeñas pistas que me va dejando el narrador latinoamericano o el escritor latinoamericano. El que era buenísimo para hacer eso era Gabriel García Márquez. Juan Rulfo era un poquito más abstracto, pero también te recomiendo bastante las narraciones de Juan Rulfo porque están muy buenas, es la verdad. Las perspectivas de los personajes sobre sus características psicológicas. Bueno, una perspectiva de un personaje sobre una situación, esta puede ser muy diferente de una perspectiva de otro personaje, ¿sí? Basada en experiencias personales, actitudes, prejuicios, antecedentes culturales y emociones. Cuando hablamos de perspectivas diferentes, es los diferentes puntos de vista que nosotros tenemos sobre un tema en específico, un suceso, ¿no? Ahora sí, podemos ver el vaso medio lleno o podemos ver el vaso medio vacío. Aquí te traigo un recuerdo del huracán Hanna, muy parecido a lo que pasó ayer. Bueno, aquí tenemos dos perspectivas de lo que pasó ayer. Aquí la maestra Marcela Ponce ya sabe qué tipo de perspectiva nos estamos referente a las lluvias que pasaron ayer. Pero si tomamos en cuenta el huracán Hanna, pues tenemos la perspectiva de Nuevo León y tenemos la perspectiva de Durango. En la perspectiva de Nuevo León, pues hubo inundaciones en aquel tiempo, deslaves, cierre de carreteras, y en el estado de Durango solamente hubo lluvias moderadas. Hay que tomar en cuenta que vamos a poner en contexto que hubo una sequía o había una sequía en el momento en que llegó el huracán Hanna. ¿Sí? Si agarramos una perspectiva positiva de acuerdo a lo que pasó aquí en Nuevo León, pues hubo una reducción notable de la sequía, las presas casi llegan a su máxima capacidad y hubo un refresco en las temperaturas. Y una perspectiva negativa que podría ser la del estado de Durango, no hubo una captación considerable en las presas, el clima se tornó bochornoso y no hubo un beneficio considerable para estas sequías. ¿A qué nos referimos con esta perspectiva? Vuelvo a repetir, tenemos un suceso, pero lo estamos viendo de diferentes puntos de vista. ¿De qué puntos de vista vamos a ver este suceso? Bueno, de los puntos de vista de los personajes. Y eso también nos va a ayudar a describir la personalidad de los personajes, si tiene una actitud positiva o si tiene una actitud negativa, para poder entender todo el contexto de la historia. Acuérdate que ya describimos el ambiente físico, ahora estamos describiendo el ambiente, ahora sí como que la personalidad de mi personaje, ahora sí como que el ambiente psicológico de cada uno de los personajes. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a poder entender y sobre todo, ahora sí sentirnos identificados o empatizar con alguno de los personajes que nosotros queramos y que va a ir de acuerdo a como nosotros nos sintamos. Es así como funciona esto de la narrativa, es tratar de que te identifiques con la historia y sobre todo que te identifiques con los personajes. Cuando hablamos, ya entramos de lleno a esto del realismo mágico,
que es muy común dentro de la narrativa latinoamericana. Bueno, aquí el realismo mágico, para ponerte en antecedente y ahora sí en contexto, perdón, es un movimiento artístico y literario originado en Alemania en 1925. El término fue introducido en la literatura de América Latina por el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. En 1949, el escritor cubano Alejo Carpentier adoptó de manera formal el concepto de lo real maravilloso a través de su novela El reino de este mundo. Estamos poniendo nada más en contexto. Este movimiento surge en un contexto social caracterizado tanto por guerras civiles, grandes diferencias sociales, la búsqueda de independencias, y resultó de una manera de crear una belleza y magia en medio de una, se podría decir, un gran desazón o una gran decepción generalizada. El auge del movimiento perdura incluso durante el periodo de lo que se le llama el boom latinoamericano en literatura entre los años 1960 y 1970. ¿Sí? Algunos de sus exponentes ya los hemos mencionado aquí, es Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Laura Esquivel, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar. Todos son esos exponentes de la literatura latinoamericana que se hicieron muy famosos a casi finales de los 60s, durante todos los 70s, incluso todavía siguieron escribiendo a principios de los 80s. Todos sus textos estaban impregnados de ese famoso realismo mágico, pero tú te preguntarás, ¿cómo que realismo y mágico? Como que son palabras que no van una con otra, no van de la mano, ¿sí? No puede ser real y puede ser mágico a la vez. Sabemos que la magia no existe. Bueno, dentro de las características, la narración de hechos fantásticos y racionales siempre va a ser un contexto realista, pero el narrador, aquí a los personajes lo perciben de una manera natural. Esa naturalidad o normalidad de ciertos fenómenos que no es lo mismo que sustituir nuestra realidad por un mundo fantástico. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y ahorita continuamos con esto del realismo mágico que está muy interesante? No le cambies, estás en Escuela TV. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. A viernes. Noticias 28, 7 de la tarde. Tecnológica Bilingüe Franco-Mexicana de Nuevo León tiene para ti carreras de alta calidad académica. Estudia técnico superior universitario en energías renovables y técnico superior universitario en mecatrónica. No lo pienses más y realiza tu preinscripción del 17 de mayo hasta el 11 de agosto. Para más información, visita www.utecfrancomexicana.mx o llama al 81 10 89 68 63, Secretaría de Educación. Gobierno de Nuevo León. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos.
Escuela TV, segundo grado, secundaria. Muy bien, chicas, chicos, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar donde nos quedamos, que estábamos analizando lo que era este famoso realismo mágico. Sí, nosotros lo estamos viendo con una influencia de, digamos que un poco del psicoanálisis y de un movimiento surrealista. Este va a hacer hincapié sobre todo en esos sueños inconscientes. ¿A qué nos referimos con estos sueños inconscientes? Digamos que es esa parte de mi sueño o esa parte cuando estás a punto de irte a dormir, para que más o menos me entiendas el concepto de lo que es ese realismo mágico. Es esa parte cuando estás conciliando el sueño ya en la comodidad de tu hogar, en el silencio de donde estás durmiendo, donde empiezas a imaginar cosas de cómo sería tu vida si tuvieras tal o cual cosa, que muchas de esas cosas que imaginamos a veces suenan muy inverosímiles o imposibles o fantásticas propiamente dicho. Es normal, todos lo hacemos, todos los hacemos, incluso hasta en la vida adulta, es normal. Bueno, estos escritores agarraron ese tipo de pensamiento y lo trasladaron al papel, ¿no? Lo empezaron a describir, por eso se le llama ese realismo mágico. Es ese tinte o bueno, más bien es esa realidad o nuestra realidad impregnada o salpicada con un poco de algo irreal, pero sin llegar a ser algo muy extraordinario, ¿no? Algo exageradamente irreal. Sí, seguimos, es la distorsión de la línea del tiempo, del relato, es decir, que los acontecimientos no siempre van a ocurrir de una manera cronológica. Acuérdate que nosotros tenemos, bueno, aquí continuando, tenemos una estructura que es el comienzo, desarrollo y final. Bueno, en este realismo mágico es donde se viene a romper, ahora sí, como ese tipo de estructura lineal de nuestras historias. Aquí sí, las historias cambian. Puedo iniciar con el final, puedo seguir con el desarrollo y terminar con el inicio. Claro que se puede. Puedo empezar con el desarrollo, luego seguir con el inicio y terminar con el final también. Puedo iniciar ahora sí como que con el inicio y luego voy con el final y termino con el desarrollo, también se puede. De hecho, un ejemplo muy bueno de este tipo de narrativa no lineal es el que puedes encontrar en el texto de Gabriel García Márquez, el de Crónicas de una muerte anunciada. Ese texto no tiene una narrativa lineal. ¿Cuál es? Bueno, ¿qué te parece si ese lo investigas tú y lo lees? Porque estoy seguro que te va a gustar. Aquí también este realismo mágico, para seguir complementando todo esto, va a hablar de una crítica implícita a la política, a la élite social, en especial a ese imperialismo estadounidense que reinaba en la época. Estamos hablando de la época de los 60s, si nos vamos a poner en contexto, 60, 70, estaban esos movimientos sociales muy importantes, surge el movimiento hippie por medio de los jóvenes, luego más adelante en Inglaterra, por allá por los 70s, surge el movimiento punk, y que todos esos eran una forma de, digamos que ahora sí como que de protesta a los gobiernos impositivos que se tenían en esa época en un contexto mundial. Existía un imperialismo todavía, aunque no lo creas, a mediados del siglo anterior, existía todavía el imperialismo en muchas, había colonias, sobre todo en África, en Oceanía, en algunas islas donde todavía reyes de aquella época tenían metido mano tanto en la política como en la distribución de recursos de esos lugares que les llamaban ellos colonias propias de su conquista. Entonces surgen todos estos movimientos y se impregnan en las letras o en la literatura de la época. Porque este realismo mágico se hizo famoso en México, pero se distribuyó a lo largo de todo el mundo, ¿eh? Entonces era una forma, un movimiento que apoyaba ese tipo de movimientos sociales. Características de este realismo mágico, si hablamos de una temática aquí como lo estás viendo en pantalla, pues bueno, va a presentar acontecimientos y personajes de carácter mágico, sobrenatural o extraordinario, como un rasgo característico de la identidad de muchos pueblos, sobre todo de Latinoamérica. Si hablamos del espacio mínimo, va a ser un espacio mínimo y vital, va a dinamizar los contenidos de las acciones, lugares exuberantes que recrean la geografía de Latinoamérica. Y los personajes, pues bueno, suelen ser personajes con algún poder sobrenatural o con cualidades extraordinarias de dimensiones hiperbólicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienen atribuciones que no tiene cualquier ser humano o cualquier ser humano común.
y se ajustan a la percepción subjetiva de los personajes soñadores. ¿Sí? Esto es lo referente a este realismo mágico. ¿Cómo ves? ¿Te animas o no te animas a leer un cuento de un escritor latinoamericano que esté impregnado de realismo mágico? Yo en serio te lo recomiendo bastante. Aparte que vas a aprender, como ya vimos en la clase anterior, que vamos a aprender mucho sobre la cultura y la forma de hablar de otros países de Latinoamérica, que varía mucho, como ya lo sabes. A pesar de que hablamos todos español, pues bueno, tenemos diferentes formas de hablar ese español y es donde puedes incluso enriquecer tu vocabulario. Pero ¿qué te parece si después de leer y dar tu opinión, para poderlo difundir o para poderlo distribuir ese cuento y que todos los demás lo lean porque te pareció interesante, no lo conviertes a un cómic? Porque de esto trata nuestro próximo proyecto. Vas a transformar una narración en una historieta. Eso sonaría muy interesante, ¿no? Y sería una buena forma de distribuir y dar a conocer lo que viene en ese texto que acabas de leer. ¿Pero qué necesitas para hacer un cómic? Bueno, vamos a verlo. Primero que nada, vamos a definir qué es una historieta. Una historieta cómic son textos narrativos que van a utilizar esa combinación de lenguajes, el dibujo, el color, las palabras en un espacio dividido en viñetas o cuadros. Como en cualquier texto narrativo, se hace referencia a una serie de sucesos que van encadenados de una forma de relato o historia. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro cómic, al igual que un texto narrativo, va a estar hecho en una estructura en la que vamos a tener un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, ¿va? Eso es lo que necesitas saber del cómic. Tiene una estructura, solamente que va a ser, nos vamos a ayudar ahora, va a ser un lenguaje visual y escrito. Aquí me voy a ayudar por medio de dibujos para poder transmitir de mejor manera el mensaje. Recuerda que un texto o un cómic tiene una intención comunicativa. Si nosotros recordarás lo que hemos visto a lo largo de todo este ciclo escolar, que existe el modelo de comunicación en la que se tiene eso, la intención comunicativa, transmitir un mensaje. En este caso, el canal para transmitir ese mensaje va a ser el cómic, ¿va? Pero no podemos olvidarnos, no nada más del cómic, tenemos las variantes de ese cómic. Y uno muy famoso entre ustedes son los famosos mangas japoneses, que estos son cómics tradicionales en Japón, llamados, como ya lo sabes, mangas, una palabra japonesa que significa literalmente dibujos irresponsables. Hoy en estos cómics o estos mangas y su versión animada, el anime, se hacen el furor no solo en Japón, sino en el mundo entero. Y tú te preguntarás, profe Samuel, ¿por qué todos los mangas siempre están en blanco y negro y los cómics americanos están a color? Te tengo un dato importante. Resulta que en Japón el reciclaje es obligatorio, es una ley. Entonces ellos no invierten tanto tiempo en colorear los dibujos. ¿Por qué? Porque esos cómics van a ser leídos y van a ser procesados para convertirse en otros cómics o en otros mangas. Ahí no se tiene la cultura de la colección como la tenemos acá, perdón, en este lado en América, en el que si compras un cómic, se te es muy interesante o te es muy interesante y lo guardas y ahí lo estás conservando y hasta lo embolsas y lo tratas de conservar de una mejor manera. Allá no hay ese apego que se tiene por un cómic, por bueno que sea. Entonces también por eso es muy difícil conseguir mangas que son muy antiguos y si los llegas a conseguir, se han visto que se cotizan en muy altos precios. Pero esta es otra versión de lo que puede ser un cómic. Tú vas a decidir cómo. Luego tenemos los conceptos como lo que es la novela gráfica y el cómic. No es lo mismo, sí y no. ¿Por qué? Porque una novela gráfica, sí, podríamos, digamos, definirla que es una historia completa de principio a fin, es una historia autoconcluyente. Pero el cómic, ese sí viene en serie y se publica cada semana, cada mes o cada trimestre, depende de cómo sea lo estipulado por la casa editora, ¿no? Por lo general, los temas que se tratan en el cómic, pues tienen que ver con aventuras, comedia, mientras que la trama que puedes ver en las novelas gráficas, sí, es un poco más compleja y un poco madura. Las novelas gráficas suelen ser mucho más costosas de los cómics. Y si lo vemos desde un punto de vista físico, una novela gráfica va a tener una pasta dura,
Sí, va a estar muy bien diseñado. Son muy gruesas en cuestión de hojas, son bastantes hojas. Como aquí te lo acabo de mencionar, son autoconcluyentes. Es un escritor que lo ponen a escribir una historia de X superhéroe y él inventa una historia en un universo alterno y se pone a escribirla hasta que la termina. Para aquellos y aquellas chicos, chicas que nos están viendo en este momento, de esas novelas gráficas es de donde surge el famoso multiverso que se ha hecho ahora sí como que el pan de cada día en todo este boom. Recuerda que esto del cómic viene a renacer, porque ya existía, viene a renacer con las películas que hemos visto últimamente, pero desde ahí, de estos escritores de novelas gráficas en las que sale ese famoso multiverso de las dos casas editoras muy famosas que tú ya conoces. ¿Cuáles te puedo recomendar? Te puedo recomendar a escritores como Alan Moore, escritores como Frank Miller también. Son buenísimos escritores de novelas gráficas. Ya con el puro nombre tú puedes buscar sus obras, te puedes dar cuenta de todo lo que han hecho dentro de este, ahora sí como que, de este mundo de las historietas, ¿no? Pero bueno, para empezar a hacer los cómics, los vamos a empezar a hacer en viñetas. ¿Qué es una viñeta? Bueno, pues es un recuadro que contiene una sola imagen, en la cual va a representar un momento de la historia. Estas viñetas se distribuyen en la página de manera de secuencia, pero ahorita les seguimos explicando qué es la viñeta. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte y volvemos? No le cambies, estás en Escuela TV. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. La boda de tu prima. De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 6 de la tarde, tercero de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Hola chicos, hola chicas, ya estamos de vuelta, nos quedamos que estábamos viendo la viñeta, pero antes de continuar con la viñeta, ahorita platicando con la maestra Marcela Ponce, que estábamos aquí al lado,
Me hizo recordar varios datos curiosos que tal vez tú no lo conozcas. Bueno, te pongo en contexto todo esto, ¿de dónde viene? Bueno, esto nace en Inglaterra a finales de los años 1800, o sea, hace casi 2 siglos atrás, un poquito más. Y este cómic nace primero como una caricatura para hacer una sátira política o como una caricatura editorial. Era como que, pues puedes investigar ahí cómo es una caricatura de sátira política. Pero luego vieron que tenía mucha popularidad en los niños y es donde empiezan a cambiarle las temáticas. Como dato curioso, el primer superhéroe de un cómic, que fue creado cerca de 1904, si no me falla bien la memoria, fue el Fantasma, también conocido en Latinoamérica como el fantasma que camina. Sí, le llamaban el fantasma porque era un ser humano que se disfrazaba para atacar piratas, porque empieza el texto más o menos por ahí de 1700, final de 1700, 1800, y él hace un juramento de que sus hijos se van a dedicar a lo mismo y les iba heredando el manto o el traje del fantasma. Por eso le llamaban el fantasma, porque a pesar de que le hacían daño, él nunca desaparecía, ¿no? De que lo lastimaban, él nunca desaparecía y nunca perdía el vigor. Entonces ese fue el primer superhéroe de los cómics. Ese nació en lo que le llaman los strips, que esas son las tiras cómicas que aparecían en los periódicos. De hecho es publicado todavía en la actualidad, por algunos periódicos locales todavía se publica el fantasma, pero son esas famosas tiras cómicas porque también de ahí empezaron los cómics. Antes de que los trasladaran a los libros, empezaron todos los personajes en las tiras cómicas. No fue hasta 1929, si lo recuerdo bien, en donde nace el superhéroe número 1 de todo el mundo, que es Superman, creado por 2 escritores y que fue el parteaguas, ahora sí, de todos los superhéroes que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces aquí te traigo estos pequeños datos curiosos sobre los cómics, ¿no? Nos quedamos en la viñeta. Bueno, esta viñeta se va a distribuir a lo largo de la página. ¿Cuántas viñetas voy a poner en una página? Profe, ¿puedo poner 4? ¿Puedo poner 8? ¿Puedo poner 6? ¿12? ¿15? ¿20? Pues mira, puedes poner las viñetas que tú quieras. Puede ser desde una viñeta hasta 6, 8 regularmente. Depende, va a depender mucho del tamaño de la página. Porque acuérdate que si ponemos más de 6, a lo mejor la viñeta nos va a quedar muy reducida y no se va a poder apreciar bien lo que dibujaste. Y si no se aprecia bien lo que uno dibuja, no podemos nosotros transmitir ahora sí como que ese mensaje de esa viñeta. Entonces lo recomendable es que sea máximo 6 y pues como mínimo va a ser una página. ¿Puede ocupar una viñeta? Claro que sí, una página puede ocupar toda una viñeta completa. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a leer? Pues la vamos a leer igual que como leemos un libro, de izquierda a derecha, pero vamos a continuar en la siguiente viñeta así como si fueran renglones, ¿no? Ahora, esto es en el cómic tradicional. Si lo queremos leer en un manga, recuerda que el manga se lee al revés, entonces la viñeta se va a leer al revés. No, la viñeta se va a seguir leyendo igual. Lo único que avanza diferente en el manga son las páginas. Las páginas avanzan de atrás para adelante de acuerdo a nuestra forma de leer un libro, pero las viñetas se van a seguir leyendo de la misma manera, ¿ok? Entonces esta es la forma, aquí ahorita que amplíen la pantalla, aquí para que más o menos me entiendan, esta es la forma en la que vamos a leer nuestra viñeta. ¿Ya quedó? Muy bien, avanzamos. ¿Cuáles diseños tienen las viñetas? Bueno, el diseño prácticamente es libre, ¿sí? Para que más o menos tengas ahí ahora sí como que el control de tu historieta, que ya leímos nuestro cuento de narrativa latinoamericana y lo queremos convertir a una historieta. Bueno, las viñetas tienen un diseño libre, regularmente son figuras geométricas, ¿sí? Las típicas pues son las cuadradas o rectangulares, pero si te fijas en el primer diseño que estás viendo o en la primera imagen que estás viendo, te fijas que pueden ser rectangulares o las líneas pueden ir redondeadas de las esquinas, ¿sí? Pueden ser de manera de trapecio, pueden ser círculos, pueden ser óvalos, lo que tú quieras o lo que tú se te acomode. El espacio, las viñetas pueden ser cerradas, si es que se encierran en esa figura geométrica, o pueden ser abiertas, como lo podemos ver en la otra estructura, en la otra imagen,
en la que no lo delimitas, pero sí le pones un espacio entre viñeta y viñeta para que no se amontonen. Ese espacio a veces está, a veces no. Depende de la intención, de la secuencia que quieres darle a la viñeta. Pero ese espacio entre viñetas es lo que se conoce como calle. ¿Sí? Si te ponemos ese espacio en blanco entre las viñetas, se conoce como calle. ¿Sale? Luego nos vamos a ayudar, porque ahora nos vamos a ayudar a transmitir para no tener que escribir tanto, como aquí solamente nos vamos a estudiar, a poder ahora sí como que escribir los puros diálogos entre personajes. Para dar a entender ciertos movimientos nos vamos a ayudar con las líneas cinéticas. ¿Qué son estas líneas cinéticas? Bueno, son símbolos gráficos que dotan de dinamismo y énfasis a la narración, de manera que nuestro lector pueda seguir con la vista en lo que está sucediendo sin necesidad de meter algún tipo de frase que especifique qué es lo que está haciendo. También va a indicar una trayectoria que siguen los elementos, sobre todo elementos móviles que están en cada viñeta. Aquí un ejemplo de líneas cinéticas que puedes utilizar. Aquí en el primero, el personaje que está vestido de conejo, claramente podemos ver por la línea cinética que está haciendo la acción de brincar, sin necesidad de ponerle en una carreta o cartela, que eso vamos a ver ahorita más adelante qué es, ¿sí? Que está brincando. Aquí, por ejemplo, al lado de ese conejo, estamos dando a entender por digamos, que esa tonalidad de azul de los dedos y la forma de la línea cinética, que está temblando porque tiene frío. Entonces no hay necesidad de ponerle tiene frío, si lo podemos expresar con esas líneas cinéticas. Si nos vamos al de abajo, del que tiene frío, estamos viendo aquí esta línea como que hace una pequeña curva y sigue volando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el viento se llevó su sombrero. Entonces todo eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder darle esa dinámica o ese dinamismo a nuestra historieta, para que cobre un sentido, y nos estamos ahorrando mucho en palabras. Luego tenemos los códigos gestuales. ¿Qué son estos códigos gestuales? Bueno, pues constituyen una de las formas convencionales de la historieta que otorga una expresividad al dibujo y son decodificados de una manera universal. Los cambios de gestos faciales, sobre todo, también los de las manos o pies pueden reflejar esas emociones que experimentan los personajes según la situación presentada. Ustedes, aunque no lo crean, tienen años utilizando esos códigos gestuales. ¿Dónde los están utilizando? En los emojis. Los emojis son esos, son códigos gestuales para darle cierto énfasis a lo que escribimos y así se entienda que lo estamos diciendo de una forma sarcástica o de una forma en la que estamos tristes o a lo mejor que estamos contentos o para que se note como si fuera broma. Entonces, pero ustedes ya tienen bastante utilizando los códigos gestuales. ¿Cómo los utilizan? Como ya lo dijimos, en los chats con los emojis. Aquí te traigo unos ejemplos. Miren, tenemos los códigos gestuales de enojos, pero aquí lo que quiero que trates es de analizar sobre todo la forma de los ojos, que es lo que me va a dar mucha expresividad. Recuerda que nuestros ojos son 100% expresivos, nos ayudan a expresar ideas completas solamente con una mirada. Y si no es así, la maestra Marcela Ponce y yo, y aquí los compañeros camarógrafos, aunque no lo crean, nuestras mamás cuando andábamos muy inquietos y éramos niños, solamente con una mirada bastaba para que nosotros nos calmáramos. Una sola mirada. Y miren, no necesitaban decirnos absolutamente nada. Ya sabíamos que teníamos que calmarlos. ¿Por qué? Porque supimos cómo descifrar esa mirada que nos daba nuestra querida madre para decirnos que no necesitábamos calmarnos. ¿Ok? Fíjense, aquí tenemos de enojo, tenemos de enojo, de grito, de asombro. Fíjense la expresión de los ojos. Y por último, el de aburrimiento. Hay bastantes, ¿no? Todos estos son lo que podemos utilizar. Más que la boca, muchachos y muchachas, lo que quiero es que se fijen en los ojos. Cómo los ojos me va a ayudar a dar esa expresividad. ¿Okay? Estos son los famosos códigos gestuales. Luego tenemos la secuencia gráfica. ¿Qué es esa secuencia gráfica? Bueno, es una serie de imágenes que va a constituir un conjunto ¿con qué? Con un significado.
De manera que ese significado de una viñeta está subordinado a ese conjunto que va a carecer de autonomía. En una secuencia gráfica, una viñeta va a depender de la otra para contarme una historia. Pero como lo puedes ver aquí en pantalla, ahorita que la amplíen, aquí me está contando una historia solamente utilizando los códigos gestuales y las líneas cinéticas. Si te fijas, son 3 simples viñetas y me está contando todo un acontecimiento completo. Alguien que iba leyendo el periódico, no ve la cáscara de plátano que está en el suelo y si te fijas está resaltada, se resbala y como puedes notar en tu pantalla, mira la cara, cómo mueve la ceja, ese es un código gestual, ahí lo está utilizando y cae, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros podemos utilizar. Esta secuencia gráfica es lo que va a ser como que una acción completa que se va a estar utilizando a lo largo de la historieta y lo vamos a ir combinando con los diálogos. Y es donde entramos a esto, a los globos de diálogo y sus particularidades. Esas son unas convenciones gráficas que se van a utilizar siempre en los cómics y dibujos animados y se utilizan para expresar mediante palabras un determinado significado. Va a ser desde una onomatopeya hasta globos que representan pensamientos, susurros, gritos o diálogos que en volumen normal. Para aquí tenemos cómo debe ir diseñado cada uno de estos globos de diálogo, estos bocadillos, porque también se le conoce como bocadillos. Si lo vemos cerrado, bueno, sabemos que es como una nube, un círculo, un óvalo, con un rabo, porque así se le llama, y el rabo va a ir apuntando al personaje que está diciendo el diálogo. ¿Sí? Tenemos el de conversación normal, tenemos el de llanto sudor, si te fijas la línea está movida y le ponen como gotas alrededor. Tenemos el del grito, que ese es como que más estrellado, ¿sí? Como si fuera una estrella. Tenemos las conversaciones a la vez, que están, pero aquí en las conversaciones a la vez es cuando varios personajes dicen el mismo diálogo. Ojo, ahí estamos viendo que en la conversación a la vez todos los personajes dicen el mismo diálogo. Cuando hablamos de pensamiento, ahí sí, es como una nubecita y el rabillo va a ir también como que unos pequeños circulitos que se van haciendo cada vez más pequeños, apuntando al que está pensando la acción, ¿no? Y el susurro, que es como el de la conversación, pero en vez de ser el óvalo y el rabillo en una línea cerrada, va a ir en una línea segmentada. ¿Okay? Esa es la forma en la que nosotros vamos a dar los diálogos a nuestros personajes. Pero ahorita le seguimos, chicos, ya estamos viendo ahora sí todo lo técnico que debe llevar un cómic, pero eso lo vamos a ver después del corte. No le cambies, estás en Escuela TV. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Espagueti en crema, además con un invitado especial. Paco Bernal Tienda nos hablará de cómo reactivar la economía en nuestros negocios. Moda, belleza, salud, deportes y mucho más en ¡Hoy es el día! ¿No deseas tener más hijos? Tenemos un método de planificación familiar exclusivo para ti. La vasectomía sin bisturí. Un procedimiento seguro y definitivo. Se realiza de manera ambulatoria, es decir, es rápido y sencillo con anestesia local. No lo pienses más. La vasectomía sin bisturí es gratuita. La planificación familiar es responsabilidad de todos y todas. Agenda tu cita al 81 81 30 70 52. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Todo se ubica en un nivel, y en el mundo del gamer y los cómics, el mejor nivel debe ser nivel 5, lunes 8:30 de la noche y sábado 11:30 de la mañana. Por Canal 28.
Me dijeron que estuvo buenísima la carne asada. ¿Qué tal, eh? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Canal 28. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Chicos, chicas, estamos de vuelta ya aquí en el último bloque de segundo grado, el último bloque de hoy. Todavía no acabamos con Escuela TV, no se preocupen. Estábamos viendo lo de los bocadillos. Bueno, pues ahora tenemos las onomatopeyas. Sabemos que las onomatopeyas es una imitación lingüística o una representación de un sonido natural. Es un sonido que, digamos que para poderlo imitar, lo escribimos como lo escuchamos, ¿no? Sí, ese es otro, digamos que es un, se puede decir, un acto acústico, pero no es discursivo, es un complemento. Y aquí tenemos las diferentes onomatopeyas, hay bastantes, pero bastantes onomatopeyas. Sí, pero las más comunes son el splash, que es cuando alguien cae al agua, el arg, ¿no? Como cuando alguien se está así como que quejando, lamentando de algo, el sonido de alguna explosión como boom, el típico sonido de disparos, que es el bang, y luego, por ejemplo, los golpes, ¿no? El zap, el boing, que el boing también lo utilizan mucho para cuando alguien es como un tipo resorte, un brinco. Si ustedes quieren adentrarse, digamos que en el mundo del YouTube, pueden buscar, por ejemplo, hubo una serie de Batman en los 70s, ¿sí? En los 60s, perdón, en los 60s, donde aparte de utilizar la serie, que era un video, ellos cuando en algunas secuencias, sobre todo de combate, utilizaban las onomatopeyas de manera gráfica dentro del cuadro, ¿no? Entonces era muy curioso ver, era un Batman muy antiguo, no se sorprenden si no es el Batman al que están acostumbrados a ver, si es que lo llegan a buscar, pero era con lo que nos entreteníamos en aquel tiempo. Pero es un muy buen ejemplo de cómo eran o cómo se pueden utilizar las onomatopeyas dentro de nuestra historieta. Luego tenemos la cartela o el cartucho. Este va a ser el espacio rectangular que nos va a servir para recoger el texto dentro de una historieta. Sirve para explicar o aclarar algún hecho o situación determinada. Y aquí podemos incluir el discurso o explicación del narrador. Esta cartela es lo que estás viendo ahí en tu pantalla de amarillo. ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando empiezas en algún lugar o en algún bosque lejano o en una galaxia muy lejana, como se inician las películas de esas que vemos. Bueno, esto es lo que lo vas a poner aquí en lo que se llama la cartela o el cartucho. Esto te va a ayudar para poner en contexto la secuencia gráfica que están a punto de ver tus lectores, ¿no? Luego hablamos del tiempo y del ritmo. Bueno, el tiempo es esa acción que transcurre en escasos segundos o en un tiempo un poco más amplio, ¿sí? Y el ritmo va a ser una acción sencilla en la que se va prolongando los resultados al final para intensificar emoción. Digamos que la estás haciendo de emoción. Si lo puedes ver aquí en este de ritmo, en tu pantalla, aquí podemos ver que está Alicia parada en un árbol y vemos cómo el gato está completo y luego empieza a desaparecer. Pero aquí en esta, a pesar de tener la flecha, la puedo leer al revés y también tiene la misma intensidad. Si te fijas, es el árbol que está apareciendo el gato, luego se materializa completo y está viendo a Alicia. Entonces la puedo leer de una forma o de otra, pero no pierde esa intensidad al momento de querer transmitir ese mensaje. Esto nos referimos con el ritmo de narración en una secuencia gráfica. Y aquí hay un ejemplo de ritmo y tiempo, sensación de rapidez o lentitud en la que el relato hace llegar a la historia del lector. Sí, esto va a depender de la acción. Aquí tenemos al cerdito construyendo su casa con ladrillos, pues sabemos que no es algo que vaya a ser muy rápido, ¿verdad? Es con lentitud. Entonces, mi imagen, la imagen en mi mente lo va a relacionar con que
lo está haciendo en un ritmo lento. Pero en cambio acá, donde está con la olla, con el logo, sabemos que va a ser algo rápido. Entonces, eso es lo que estoy relacionando yo con lo que he vivido con la realidad. Para poder realizar las viñetas, importantísimo que conozcas los tipos de planos para transmitir las ideas a tus lectores. Tenemos primero el plano a detalle. En este plano muestra algún rasgo del rostro del personaje o de algún objeto a una distancia muy corta. Puede ser un ojo, la nariz, alguna ceja, el oído o la oreja, la mano, un dedo, la uña. Son, digamos que tomas muy cercanas hacia una parte del cuerpo o incluso hacia un objeto. Si queremos a lo mejor determinar que estamos angustiados o preocupados por algo, podemos hacer un dibujo del reloj así en acercamiento. Ojo, estos son los mismos tipos de planos que se utilizan en las fotografías, que ese es un tip que te voy a dar, si alcanzamos a verlo hoy, si no lo vemos la próxima semana en el programa, no pasa nada, pero esto también lo puedes utilizar para fotografías, puedes hacer una fotografía en un plano detalle. Tenemos el primer plano, este va a estar solamente en la cabeza o la cabeza de los personajes y ocupa prácticamente todo el espacio de la viñeta, ¿sí? Esto es como si nosotros estuviéramos viendo al personaje de frente, para que más o menos me tengas claro. Estoy viendo al personaje de frente y si veo el ojo así enorme de frente, entonces estoy viéndolo en un plano frontal, ¿sí? Pero en un plano a detalle. Luego tenemos el plano medio, que puede ser del busto o la cintura de los personajes hacia arriba, ¿sí? Aquí como tenemos al buen Batman, que está de la cintura hacia arriba. Cuando hablamos del busto es más o menos a la altura del pecho y hacia la cabeza, o de la cintura hacia arriba. Entonces estamos hablando de un plano medio. Tenemos el plano americano, también denominado 3/4, y recorta la figura por la rodilla, más o menos aproximadamente. Recibe el nombre así americano porque este plano nace o aparece ante la necesidad de mostrar a los personajes junto a su revólver en aquellas películas de vaqueros o western. Si nosotros quitamos aquí, entonces podemos ver que aquí me estás viendo en un plano frontal americano 100%. ¿Por qué? Porque me están tomando desde las rodillas hasta mi cabeza y yo estoy de frente a la cámara. Luego tenemos el plano entero, personaje o personajes que salen de cuerpo completo. Aquí como lo estamos viendo con la amazona o Dana Prince, conocida mejor como la Mujer Maravilla. Luego tenemos un plano general. Aquí el protagonista es el entorno o el paisaje. Puede ser un exterior como una playa, una ciudad, o puede ser un interior como una habitación y puede aparecer con o sin personajes. El plano general es para más que nada describir el lugar en donde van a acontecer todos los hechos. Aquí tenemos, mira, un escenario posapocalíptico y acá tenemos un escenario completamente futurista. Pero aquí te fijas, casi no hay protagonistas. Bueno, aquí sí hay uno, pero no representan, ahora sí como que, no representan mucho protagonismo. Y el protagonista va a ser el entorno. Pero vamos a combinar esos planos con las angulaciones. Cuando hablamos de ángulos, esa va a ser la inclinación en la que se representa o dibuja la realidad. El dibujante adopta diferentes puntos de vista como si tuviera en sus manos una cámara. Tenemos para esto el ángulo frontal, que la cámara y los ojos del espectador se sitúan a la altura de la cabeza, es como si lo estuviera viendo cara a cara. ¿Okay? Así de fácil. Luego tenemos el ángulo picado, es como si la cámara se situara por encima del objeto o del personaje, de manera que este se ve desde arriba. ¿Qué quiere decir con esto? Es como si yo estuviera parado aquí a Spider-Man es como si yo estuviera parado en un desfiladero y lo estuviera observando hacia abajo mientras él sube por la pared. Entonces, ¿cómo le tomaría la foto? Agarro mi celular y la foto la tomo de esta manera y me sale esta imagen. Está en picado. Y tenemos el contrario, el contrapicado. Esta cámara se va a situar por debajo del objeto y el eje óptico está de la supuesta cámara apunta hacia arriba. Ojo, estoy viendo mi objetivo inclinado hacia arriba. Entonces yo la cámara la tomo y lo voy a tomar de esta forma. Fíjense la inclinación del celular. No lo estoy tomando a 90, porque ese tiene otro nombre y ahorita lo vamos a ver. Lo estoy tomando así de esta forma. ¿Ok?
El plano holandés, esta cámara está ligeramente inclinada, por lo regular en un ángulo más o menos de 45 grados. Tengo mi celular o mi cámara y la inclino de esta forma, o lo inclino así, o hacia abajo, 45 grados, más o menos se le calculo, y me da esta sensación de inestabilidad, ¿no? Como si estuviera medio así, medio chueco, medio raro. Y este es el otro, el Supina o el Nadir, se sitúa ahora sí por debajo, 100%, o sea, 90 grados debajo de los personajes, perpendicular al suelo. ¿Se acuerdan cuando vimos el contrapicado que era así? Este sí, mi celular lo voy a tomar de esta forma, la cámara, y voy a tomar la foto y me va a salir perfectamente como que si fuera el techo, ¿no? Muy bien, sigue a hablar de la trama, muchachos, pero para esto tenemos que acordarnos qué es la forma en la que se presentan los acontecimientos, como ya lo vimos en el cuento de narrativa latinoamericana. Si prestamos atención, vamos a identificar cómo se presentan y cómo podrás contar de una forma muy personal ahora tu historieta, cómo la vas a adaptar. Ya leíste el cuento latinoamericano, ahora lo vas a adaptar hacia una historieta, y para eso tenemos que estudiar la trama. Pero ¿qué te parece si eso lo vemos el próximo miércoles? Porque ya se nos acabó el tiempo. Pero chicos, chicas, ya saben que aquí estamos al pendiente. No le cambien, viene el profe Ricky, el profe Miguel con tercer grado, ¿sí? Y de mi parte es todo. Les agradezco mucho por su atención, ¿sí? Y no me voy o no me despido sin antes recordarles, como cada miércoles, que tengan una excelente semana. No le cambies, estás en Escuela TV.